Les habla el general de brigada retirado de la Policía Nacional, Damián Enrique Arias Matos. Estoy haciendo este análisis científico porque la investigación criminal, la criminalística, es una ciencia. La criminalística, como saben, se encarga de verificar cómo ocurrieron los hechos. Y la criminología tiene un enfoque más psicológico que sociológico para establecer el por qué o cuáles serían los motivos psicosociales, socioeconómicos que llevarían a un posible autor a cometer un hecho de sangre. El hecho de sangre que nos ocupa en este momento es la muerte por alegado suicidio del exfuncionario del gobierno del presidente haitiano René García Preval y exministro designado en junio del año pasado, Claudie Gazan, quien fue designado precisamente por el asesinado presidente Jovenel Moïse. Entonces, cuando nos enteramos, vemos que minutos después, la muerte fue el sábado, la policía está diciendo que se trata de suicidio. Eso es una medida demasiado apresurada. Y me permito aconsejar a los encargados de las políticas comunicacionales de la policía a servir una versión preliminar de los hechos. No están obligados por la presión mediática ni tampoco por la presión procesal, porque no hay nadie preso, a dar una información concluyente de casos que acaban de suceder. Eso es irracional, es improcedente y a todas luces es opuesto a las principales teorías y líneas de la criminalística. Imagínense que a ese exfuncionario de persecución de la corrupción en Haití, que en noviembre del año pasado hizo una denuncia en la que implicaba a miembros del servicio diplomático, entre ellos al ex primer ministro de Haití, Claude Joseph. Entonces, es muy avieso, muy, si se quiere, irresponsable, el decir que se trata de un suicidio. Ahora bien, cuando usted va a dar, y en una investigación se manejan todos los posibles escenarios, es como aquel famoso banco que tuvimos, todas las posibilidades. Entonces, todas las posibilidades ante una muerte abiertamente sospechosa. Y en este comentario vamos a decir por qué es una muerte sospechosa. Y además la obligatoriedad legal, procesal o penal de practicarle una autopsia a todos los casos de muerte sospechosa. Si nos devolvemos al 7 de julio, sin devolvernos mucho tiempo, unos 28 o 20 y tantos días, ese día matan al presidente Jovenel Moïse de Haití en su casa presidencial, y han surgido todas las teorías conspirativas y han surgido todas las informaciones que se pueda uno descabelladamente imaginar. Hay que tomar en cuenta que el asesinato del presidente Moïse es exactamente un crimen o un magnicidio de la época de la posverdad. Han surgido diferentes teorías, diferentes denuncias, diferentes informaciones que han creado una nebulosa que nos hace colegir, que nos hace arribar a la triste conclusión de que nunca se sabrá. Lo único cierto es que hay un muerto. Lo único cierto es que está muerto el presidente. Pero volvamos a Claudie Gazan. ¿Quién era Claudie Gazan? Resulta quizás como en una película norteamericana de los años 50 que dice El hombre que sabía demasiado. ¿Qué sabía Claudie Gazan? Que 4 o 5 días después del magnicidio de Jovenel Moïse, el 7 de julio, viaja apresuradamente a Florida. Los investigadores dicen, o más bien la información que sirve a la policía, es que se trató de un suicidio, que él se suicidó y ya caso cerrado, como dice la doctora Polo. Pues no es así. Y lo grave es que no dan una
sola base para sustentar y aferrarse a una única teoría. Ante un crimen hay todas las posibilidades. Es posible cuando desaparece una persona muchas veces que el mismo asesino anda en los bloques de búsqueda y quizás el mismo asesino, como pasó con el niño Llena Saibar, denuncia la desaparición de su propia víctima. Es decir, entonces no se puede decir de manera alegre, festinada, que se trató de un suicidio, pero no dice por qué dicen o por qué sostienen que se trata de un suicidio si no tiene ninguna base lógica, ni siquiera lógica, por lo menos lógica, por no decir de profundidad en cuanto a la praxis y la doctrina de la criminalística. Ese es uno. Entonces, Claude Gazan era un prestigioso abogado haitiano que, como ya dijimos, sirvió al gobierno del presidente René García Preval. Luego fue nombrado por el presidente Jovenel Moïse como ministro anticorrupción. Él viene siendo un Camacho en República Dominicana. Y se encontró precisamente con situaciones de corrupción, un entramado corrupto tremendo con el sector diplomático al cual pertenecía el ex primer ministro. Entonces, hizo las denuncias, pero en un estado débil, en un estado donde no hay estado, en un failed state, en un estado fallido o en un estado fuñido como Haití, pues se dificulta todo y mayormente se dificultan los asuntos procesales. Encauzar ante la justicia a los posibles autores de determinados hechos. El fin es que el señor Gazan viaja a la Florida, pero no nos dicen los investigadores ni la policía si tenía casa en Florida. ¿A quién visitó en Florida? ¿Por qué viajó tan apresuradamente a la Florida? Si se llevó su familia o no. Y además recordamos que el señor Gazan fue cónsul de la República de Haití con asiento en la oficina consular que tiene la República de Haití en Santiago. Entonces, luego viaja a República Dominicana. Hay que chequear en su pasaporte si tenía pasaporte diplomático. ¿Cuáles son las últimas entradas y salidas? En su celular, ¿quiénes son los contactos? Luego contactos más frecuentes y luego el último contacto con el cual habló. Es decir, es buscando estrechar el cerco, estrechar el lazo. Se comienza por una experticia de todos los contactos, luego contactos más frecuentes y luego el último contacto y además la última persona que lo vio con vida. Es cierto que apresaron para fines de obtener más información a la viuda. Hay que averiguar si era su esposa formal, si era una sucursal, si era un amante o una segunda base, como dijo un descocado diputado del PLD hace un tiempo. Entonces hay que establecer cuál era la relación. Él no tenía un bajo nivel económico. Hay que ver si tenía negocios, si tenía algún socio comercial. Es decir, deben confluir muchas cosas para poder usted presentar un muñeco del caso que tenga cierta coherencia, pero no decir desde un principio que se trata de suicidio y caso cerrado, como diría la famosa doctora inmigrante cubana. Entonces, hay que entrar en diferentes averiguaciones. Además, hay que esperar los resultados de la necropsia, no de la autopsia, porque autopsia es como si el mismo muerto se analizara. Esos son errores. Se llama necropsia, muerte, necropsia o necroscopia, para establecer las causas de la muerte. Ahora bien, se dice que es suicidio, pero es muy extraño que una persona que de seguro tenía, hay que averiguar también si tenía algún arma legal o ilegal, lo cual es muy frecuente. El haitiano que no está en Dominicana es porque no quiere, y el dominicano o la persona que no tiene un arma en República Dominicana es porque no quiere tener, porque no le da la gana, pero hay demasiadas facilidades. Entonces, es un extraño caso de suicidio por degollamiento, por degüello.
hay que ver y hacer la comparación. Si las heridas que presenta, que son dos en el cuello, una a la izquierda y una a la derecha, si esas heridas tienen ángulo apropiado con el cuchillo que se encontró. Además, para poder establecer una relación entre el cuchillo como arma homicida, que puede ser un cuchillo de corte. Aquí yo tengo 4 o 5 ejemplos. Este es un cuchillo que va a producir una herida punzante, o sea que puya. Este también es un punzón, produce una herida de una pequeña periorbital, de una órbita pequeña pero profunda dentro del cuerpo. Por el contrario, si se trata de un cuchillo cortante como este, va a producir, o puede producir, aunque podría penetrar si se apuñala, puede producir una herida larga, pero más superficial que una herida punzante. Y si fuese con este cuchillo de cortar pan que tiene dientes, que tiene sierra, la cortadura dejaría su huella. Es decir, hay que establecer si esas heridas, porque también hay que chequear los aspectos toxicológicos, si estaba bajo efectos, la cantidad de alcohol en la sangre al momento. También establecer si el cuerpo fue movido, cuál era la posición del cuerpo. Y la necropsia debe incluir pruebas toxicológicas para analizar el contenido del estómago, los posibles fluidos corporales, para ver si había presencia de drogas o si lo envenenaron antes, suponiendo que lo hayan suicidado, si es que existe ese término. Entonces, hay que esperar. No se puede andar con juidera y prisa para complacer la publicación de los medios, para complacer el morbo global de las redes sociales. La policía debe servir información preliminar. ¿Cómo sería una información preliminar? Que se confirma el hecho, que fue encontrado muerto. Usted no tiene que avanzar nada porque usted no está investigando nada. Eso está en manos del Departamento de Investigación de Homicidios. Y va a entrar una comisión de 3 patólogos, pato significa malo, dice bacterias patógenas, de 3 galenos, por lo menos, de la Procuraduría, adscritos a la Procuraduría, aunque también podía intervenir alguien a solicitud de la familia, para hacer la necropsia del cuerpo y verificar todo y rendir a 3 firmas, por lo menos, y una 4ª firma del director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para rendir los resultados de la necroscopia o necropsia que pruebe o que diga las causas hasta ahora científicamente comprobadas reales de su muerte. Ahora bien, yo me atrevo a asegurar que va a decir esa necropsia resultó muerto a consecuencia de 2 heridas o heridas cortantes en el cuello que se la infirió él mismo con fines suicidas y que le seccionaron la arteria aorta, que es la arteria más importante que irriga el cerebro, que lleva sangre al cerebro. ¿Está bien? Ahí hay una explicación física y hasta médica si usted quiere. Pero el problema es si la misma víctima accionó el cuchillo para su garganta o si fue una mano criminal quien dirigió ese cuchillo. Fíjense, los psicólogos han probado que por deprimido que esté una persona, por asqueado que esté de sí mismo, por culpable que se sienta, siempre busca que su eliminación física en caso de quererse suicidar sea lo menos dolorosa posible. Trata de que la muerte no le duela. Entonces, hay que estar chequeando porque es muy posible que haya una relación entre causa y efecto, entre el asesinato, el magnicidio del presidente Moïse y la muerte de este funcionario. Fíjense que
nosotros somos vecinos. Es como pasarse por una ventana de una habitación a otra. Muchas gracias.